Vamos a empezar la clase con lo que se conocen las proposiciones de Modigliani y Miller. De Modigliani y Miller. Vamos a ver esto, qué es lo que significa. Estas proposiciones son muy importantes, ¿eh? Son muy importantes y normalmente en los exámenes no te lo suelen preguntar directamente, en teoría, pero a veces de forma secundaria, de forma así de refilón, te lo suelen preguntar. Vamos a ver qué es lo que dicen estas proposiciones. También se le llaman teoremas de Modigliani-Miller. Yo lo voy a escribir así, MM, ¿vale? Diré la proposición 1MM, me refiero a la proposición de Modigliani-Miller. Bueno, los teoremas, ¿no? De Modigliani-Miller constituyen lo que se conoce como la base de la teoría moderna de la estructura de capital. Y, y estas proposiciones lo que hace es que analizan, lo voy a escribir aquí para que tengáis un PDF muy completo, ¿vale? Lo que hace es que analizan si la forma, y esto es importante entenderlo, la forma en la que una empresa se financia, en la que pues una empresa se financia. ¿Cómo se puede financiar una empresa? ¿Con deuda o con capital propio? Voy a escribir las letras que usamos en la clase anterior, ¿vale? Afecta al valor de la empresa. Afecta al valor de la empresa. Eso es lo que analizan estas proposiciones, ¿no? Entonces, estas proposiciones de Modigliani y Miller son dos. La primera proposición habla sobre el valor de la empresa, va sobre el valor de la empresa, el valor de la empresa. Y la segunda proposición habla sobre el coste del capital propio, sobre el coste del capital propio, ¿vale? El coste del capital propio. Entonces, primero, estas proposiciones analizan la estructura de capital en un mundo ideal sin impuestos. Vamos a ver, digamos, el caso uno que es sin impuestos, y vamos a sacar una serie de conclusiones. Y después veremos el caso 2 que es sin impuestos. Perdón, con impuestos. Lo contrario, ¿vale? El caso 2 que sería con impuestos. Entonces, vamos a ver la proposición uno y 2 de sin impuestos y después con impuestos. Vamos a empezar estudiando el caso uno, que serían la proposición de Modigliani y Miller, los teoremas de Modigliani y Miller, sin impuestos. Un mundo ideal, ¿vale? Donde no hay impuestos. Bueno, aquí os voy a poner de mi texto en Word. Todo esto lo tengo yo en un texto, en un PDF que me he hecho yo mismo. Pero bueno, lo voy a poner, lo voy a copiar y lo voy a pegar porque así tardamos menos, ¿vale? Voy a copiarlo. Aquí lo tenemos. En un mundo sin impuestos, en este modelo, vamos a suponer las siguientes condiciones. Aquí las tenemos. En este caso, vamos a considerar lo que estáis ahora mismo viendo en pantalla. Vamos a suponer que no existen impuestos de ningún tipo, que no hay costes de quiebra, ni de agencia, ni de transacción, que no existen, que los inversores pueden endeudarse al mismo tipo de interés que la empresa.
que los mercados son perfectamente eficientes y que la política de inversión de la empresa es fija. Es decir, nosotros solo vamos a cambiar la financiación. Si tenéis que enunciar esta proposición en el examen, tenéis que hablar de los supuestos estos. Tenemos que explicar cuáles son las condiciones de partida, ¿vale? Entonces, bajo estas condiciones, ¿qué es lo que ocurre? Que la financiación no tiene un impacto económico real, ¿no? Solo cambia la forma en que se reparte el riesgo y el rendimiento entre la deuda y el capital de la empresa. Entonces, en esta situación, lo que proponen, lo que dicen Modigliani y Miller es lo siguiente, es que el valor de la empresa apalancada, es decir, con deuda, es igual que el de la empresa desapalancada. Este es el valor de la empresa apalancada. Hemos visto que apalancada significaba que la empresa tenía deuda y este VU es el valor de la empresa desapalancada. Desapalancada, es decir, sin deuda. ¿Cuál es la interpretación económica que tiene esto? Lo voy a copiar otra vez de mi PDF y os lo voy a poner para no tener que escribirlo, ¿no? Pero os lo comento primero, ¿no? La interpretación económica, ¿cuál sería? Pues que la empresa no puede crear valor solo cambiando deuda por capital o viceversa. ¿Por qué? Porque los inversores pueden replicar cualquier combinación de deuda capital que haga la empresa, lo pueden hacer ellos mismos. Por lo tanto, la estructura del capital es irrelevante. Esta sería la primera conclusión, la conclusión que sacamos, ¿vale? Lo pongo aquí. Esta es la interpretación económica, ¿vale? De hecho, vamos a verlo un poquito más a cuenta porque con más detenimiento. Vamos a ver, ¿qué significa eso de que la estructura de capital es irrelevante? Esto significa que da igual que la empresa tenga mucha deuda, poca o ninguna. El valor de la empresa no va a depender de la deuda que tenga. Entonces, lo único que va a determinar el valor de la empresa es su capacidad de generar beneficio, sus activos, sus inversiones. ¿Vale? Entonces lo vamos a poner aquí. Lo único, a ver si lo escribo bien. Ahora, lo único que determina el valor de la empresa, que determina el valor de la empresa, es su capacidad de generar beneficios. Capacidad de generar beneficios. Da igual que sea con deuda, con más deuda, con menos, no importa. ¿Vale? Es decir, hablamos pues de sus activos, de los activos que tiene la empresa para crear esos beneficios, de sus proyectos, de sus inversiones. La empresa también invierte, ¿no? Eso es lo que nos dice. Entonces, ¿cuál es el argumento central de esto que digo aquí que cualquier inversor puede replicar una combinación mediante endeudamiento personal? Esto significa que eso se basa en lo que se llama el arbitraje o el apalancamiento casero. Y eso lo que dice es lo siguiente. Si a un inversor no le gusta la forma en la que la empresa está financiada, por ejemplo, con mucha deuda o con poca deuda, él mismo puede fabricarse, entre comillas, la estructura de capital que prefiera usando su propio endeudamiento. Entonces, por eso la estructura de capital de la empresa no añade valor, porque los inversores pueden replicarla.
Es que es así de simple la idea. Tú supón dos empresas idénticas, que tienen los mismos costes, los mismos ingresos, el mismo riesgo, los mismos activos. La única diferencia es que una no tiene deuda y la otra tiene pues una deuda y tiene que pagar un interés por la deuda. Pues, ¿qué es lo que dice Modigliani Miller en este caso? Que las dos valen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si un inversor quiere una empresa con más deuda de la que tiene la empresa esa, porque vamos a suponer que al inversor le gusta el riesgo, pues entonces la empresa A, por ejemplo, no tiene deuda, pero el inversor quiere un rendimiento que sea más agresivo, ¿no? Pues entonces, ¿qué dice esta proposición? Que no hace falta que la empresa se endeude. El inversor puede endeudarse él mismo. Puede. El inversor a lo mejor quiere comprar acciones con el mismo nivel de riesgo que tendría si la empresa tuviese deuda. Pues entonces, ¿qué hace el inversor? Pide un préstamo para comprar acciones con el dinero de ese préstamo. Entonces ya está, ya tiene una estructura de capital el inversor donde tiene capital propio y capital de deuda. ¿Que un inversor quiere menos deuda que la empresa que ofrece? Pues, ¿qué puede hacer el inversor? Vender parte de sus acciones y usar ese dinero de las acciones para devolver deuda personal o invertir en un activo que no tenga, que esté libre de riesgo, ¿no? Entonces, dado que los inversores pueden ajustar individualmente el nivel de deuda que desean, no tiene sentido que la empresa trate de crear valor cambiando la suya. Entonces, el mercado no paga más por una empresa que se vaya a endeudar más, porque cualquier inversor puede replicar eso. Entonces, el valor de la empresa no cambia con la deuda, el back permanece constante, que esto es una cosa muy importante, este concepto lo hemos visto ya. El back permanece constante y lo único que cambia al cambiar la estructura de capital de la empresa con deuda o sin deuda es la distribución del riesgo entre los acreedores y los accionistas. Ya está. ¿Vale? ¿Se entiende más o menos? Sí, ¿verdad? Qué silencio. ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Lo habéis entendido? Bueno, Sí, sí. ¿qué es lo que dice? Vámonos al caso 2. Vámonos al caso 2. Modigliani Miller con impuestos. Vamos a ver aquí qué es lo que ocurre. Bueno, perdón, con impuestos no. Esta es la proposición 1, que no lo he puesto aquí. Voy a ponerlo, por ejemplo, aquí. Esta es la proposición 1, ¿vale? La proposición 1. Sin impuestos, vamos ahora con la proposición 2 sin impuestos, ¿vale? La fórmula de la proposición 1 podríamos decir que es esta. Esta es la expresión matemática que resume la proposición 1. La proposición 1 va sobre el valor de la empresa. ¿Lo ves aquí? La proposición va sobre el coste del capital propio. Vamos a ver qué es lo que nos dice en el caso de que no tengamos impuesto a la proposición 2 de Modigliani Miller. Dice lo siguiente. El coste del capital propio aumenta linealmente con el endeudamiento. Vamos a escribirlo. El coste del capital propio aumenta linealmente con el nivel de endeudamiento. Con el nivel de endeudamiento. Esto también tiene mucho sentido. Vamos a poner la expresión matemática que resume la proposición 2 de MM sin impuesto. Vamos a llamar RDE es igual a RDU. Ahora os explico lo que es cada cosa. B partido por S. Y aquí tendríamos RDU menos RDB.
Voy a ver si es que no estoy utilizando. Me voy a mirar mi chuleta porque. Vale, sí. Exacto. ¿Qué es cada cosa? Vamos a ver qué es lo que es cada cosa. RE es el coste del capital propio de la empresa apalancada, es decir, con deuda. RU, lo he puesto aquí, es lo mismo pero de la empresa sin apalancar. Es decir, es el coste de capital de la empresa sin deuda. RB, ya sabéis lo que es. RB es el interés de la deuda. B es la deuda, ese capital propio. Si queréis, lo que podemos hacer es llamar a esto RS para que lo asociáis con esto y RB con este, y la U es el capital, el coste de capital de la empresa sin deuda. Es decir, fijaos, ¿qué es lo que está diciendo? El coste del capital propio es el coste de la empresa, del capital propio de la empresa sin deuda, más este término de aquí. A medida que va aumentando la deuda, pues habrá más intereses y va a depender linealmente. Fíjate, la deuda aparece aquí. A mayor deuda le vamos a sumar más al coste del capital propio. Eso tiene una interpretación muy buena, ¿no? Porque, vamos a ver, si aumenta la deuda de la empresa tiene más riesgo de quebrar. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Entonces, los accionistas, para invertir en esa empresa, tú le vas a tener que dar un rendimiento más grande, cuanto más riesgo asuman. Entonces, una empresa que tenga mucha deuda para financiarse, le va a costar más ese capital propio porque los accionistas le van a exigir más dinero. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Lo voy a poner aquí con otras palabras más bonitas para que... Aquí está. Voy a poner la interpretación económica. ¿Lo entendéis esto? Yo creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? El coste del capital propio, ¿qué es? Lo que la empresa tiene que pagar a los accionistas. Ese es el coste del capital propio. Lo que a la empresa le cuesta que los accionistas hayan comprado, hayan metido dinero en la empresa. Entonces, lo que a la empresa le cuesta pagar a los accionistas, cuanto más deuda tenga la empresa, más les va a tener que pagar a los accionistas. ¿Por qué? Porque, hombre, yo no voy a invertir en una empresa que tiene una deuda muy grande si no tiene un beneficio muy grande, porque estoy corriendo un riesgo. Una empresa sin deuda puede ir bien o puede ir mal. Una empresa con deuda igual, pero al tener deuda, una parte de los beneficios se tiene que ir para pagar los intereses de la deuda. A ver si es que cuando paguemos los intereses de la deuda no va a quedar dinero para repartir entre los accionistas. Ante ese riesgo, yo quiero que me compenses, como ganando más. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Decidme si lo vais entendiendo, porfa, porque os veo muy en silencio. ¿Se va entendiendo? Sí, ¿no? A ver, Inés, Sandra, Soledad, Elena, Anastasia, Rosa, ¿lo vais entendiendo? Sí, 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 yo sí. Vale. Vamos a suponer que el siguiente ejemplo. Tenemos una empresa sin deuda que tiene un valor de 1 millón de euros. Ese es el valor de la empresa sin deuda. VU es el valor de la empresa
sin apalancamiento o desapalancada. Vamos a suponer que la rentabilidad de la empresa que no tiene deuda es de un 10% anual, por ejemplo. Esos son datos del problema, ¿vale? Vamos a suponer que el coste de la deuda está en un 5% y la empresa, esta es la situación inicial de la empresa, y la empresa decide endeudarse. Decide endeudarse con un valor de deuda de 400.000 euros, por el tema que sea, por el tema que sea. Según la proposición uno de Modigliani Miller, ¿cuál sería el valor de la empresa con deuda? Una vez que la empresa, es decir, la empresa tenemos una situación inicial, lo voy a poner aquí, que no tiene deuda, ¿vale? Sin deuda. Y vamos a pasar a una situación donde vamos a tener, voy a ponerlo por ejemplo en color rojo, deuda, ¿vale? Vamos a tener esta situación donde tenemos deuda, con deuda. ¿Entendéis el enunciado, verdad? Con deuda. Pasamos de la deuda, ¿de cuánto? De 400.000. ¿Cuál es el valor de la empresa con deuda? El valor de la empresa sin deuda hemos visto que es 1.000.000. ¿Cuál es el valor de la empresa sin deuda? Según la proposición de estos dos señores, sigue siendo la misma, 1.000.000, porque no depende de eso. Es decir, el valor de la empresa no ha cambiado. ¿Cuál es el coste del capital propio en ambas empresas? Antes y después. Vamos a ver ahora el coste del capital propio. RS lo hemos llamado. Lo que le tenemos que pagar a los accionistas. Según la fórmula que he puesto aquí arriba, la voy a recortar y la voy a poner aquí abajo para que la tengáis presente. Vamos a ver. Según esto, la voy a poner aquí en chiquitito y así, ¿vale? La pongo aquí en chiquitito y así la tenemos presente, ¿vale? Voy a borrar las rayitas estas. Venga. Según esto que os acabo de explicar, ¿cuál sería el coste del capital propio de la empresa no apalancada? Un 10%. ¿Sí o no? Aquí tenemos la empresa sin deuda, el coste, lo que hay que pagarle a los accionistas es un 10%. Aquí hemos visto que la empresa apalancada, el valor sigue siendo el mismo, 1.000.000. Y vamos a ver aquí cuánto sería el coste de la empresa apalancada, ¿vale? Con deuda. ¿Cuánto sería? Vamos a poner RL. ¿Cómo lo calcularíamos? Con la segunda proposición de Modigliani Miller. Decimos R de S, el coste este, perdón, aquí L no. Voy a poner S para mantener la misma nomenclatura, ¿vale? RS, la cual la empresa apalancada o con deuda. ¿Cuánto será? Pues según la fórmula, lo tenemos ahí, será RU, que es un 10%, es decir, 0,10. Ya sabéis que en esta asignatura todas las tasas, todos los porcentajes, en la fórmula se dividen entre 100 y se ponen en decimal. Más la deuda hemos dicho que es 400.000 entre el valor de la empresa, que es 1.000.000, porque ¿cuánto es? Pues 1.000.000, lo que la empresa vale sin deuda, ¿no? ¿Vale? Multiplicado por 0, sería 0,10 menos 0,05.
Si hacemos esta cuenta, a mí me sale 0,13 periódico, ¿vale? Voy a poner 3,3. Es decir, que yo multiplico por 100 para que me quede en un porcentaje, ¿no? Que se entiende mejor, y me quedaría un 13,33%. Eso significa que por el hecho de tener 400.000 euros de deuda, los accionistas me exigen, o cuando digo me exigen, me refiero a la empresa, un 13,33% debido al mayor riesgo de la empresa. La empresa ahora tiene más riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene deuda. Es decir, el aumento del riesgo que ha supuesto. Este riesgo ha supuesto un aumento de un 3,33% de la rentabilidad que exigen los accionistas. No ha salido gratis a la empresa endeudarse. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Esto es importantísimo entenderlo porque de esto suelen caer muchos problemas y una vez que lo entiendes, no hay manera de equivocarte haciendo los problemas porque son... Vámonos Muy ahora bien. con el caso 2. Aquí tenemos el caso uno que hemos visto que es pues Modigliani Miller con impuestos, sin impuestos. Vámonos ahora con el caso 2 que es con impuestos. Entonces, el beneficio de la deuda viene cuando hablamos de impuestos y lo que Sí, ahora lo desgrava, vamos ¿no? a ver. Ahora lo vamos Ok, a ver. La deuda, pues, a una empresa que le va a permitir, pues, que tiene dinero para invertir. vale. Pero claro, no solamente vas a tener que pagar los intereses de la deuda, es que los accionistas te van a requerir más dinero. Van a decir, mira, tío, o tía, ¿no? La empresa tiene más deuda, esto se pone feo, a mí me tienes que pagar más, si no yo vendo mis acciones y me voy, ¿no? Tiene lógica, ¿no? Vamos con lo que he llamado yo el caso 2, que es Modigliani Miller con impuestos. Vamos a ver qué cambia, si es que cambia algo, y vamos a ver qué cambia todo, ¿no? En la realidad, los intereses de la deuda son deducibles de los impuestos, ¿vale? Va a empezar poniendo eso, los intereses de la deuda son deducibles del impuesto. Son deducibles del impuesto de sociedades, ¿vale? Que es como se llaman los impuestos que pagan las empresas. Del impuesto de sociedades. ¿Esto qué significa? Esto significa que lo que tú pagues de intereses se lo restas a los beneficios y entonces tú vas a pagar impuestos por el beneficio neto, no por el beneficio bruto. Entonces, como los intereses de la deuda son deducibles del impuesto de sociedades, esto tiene, pues, por decirlo de alguna forma, eso va a tener, pues, una ventaja. Vamos a ver esa ventaja cuál es, ¿no? Eso va a tener una ventaja. Y es que la deuda de la empresa, la deuda conlleva un beneficio fiscal. Un beneficio fiscal. Y a esto es lo que se le conoce como el escudo fiscal de los intereses. Y esto de escudo fiscal es muy importante porque suele comentarse mucho en los exámenes, ¿no? El escudo fiscal, ¿cómo lo podríamos definir nosotros? Pues lo podemos definir como el ahorro en impuestos
que tiene una empresa por financiarse con deuda. Vamos a ponerlo, ¿vale? El escudo fiscal, por si os preguntasen, ¿no? ¿Qué es eso del escudo fiscal? Puede ser una pregunta de teoría perfectamente. Lo que estamos viendo en la clase de hoy no solamente se utiliza en los ejercicios, sino que te pueden preguntar perfectamente teoría de esto, ¿vale? Entonces, el escudo fiscal es el ahorro en impuestos, es el ahorro en impuestos que obtiene una empresa por financiarse con deuda, ¿vale? Entonces, ese escudo fiscal, vamos a llamarlo T, ¿vale? No sé escribir fiscal. Depende del libro que cojáis, lo llaman de una manera u otra. Como lo llame, es lo mismo, ¿vale? Escudo fiscal. Se calcula. No, T no, perdón. No vamos a llamarlo T, que me he equivocado. Vamos a llamarlo simplemente escudo fiscal. Este escudo fiscal es igual a T por I. Vamos a ver qué es I. Esta TC, bueno, lo voy a poner así. Lo voy a poner así, para seguir la nomenclatura que hemos tenido. ¿Vale? TC es como ya hemos llamado nosotros a la tasa de impuestos por B. ¿Vale? El escudo fiscal es el producto de la deuda por TC, el tipo impositivo. ¿Vale? Esto es lo que constituye, esto es lo que constituye básicamente la proposición uno de Modigliani Miller con impuestos. Proposición uno. Lo que nos dicen es que el valor de la empresa apalancada, porque ya sabemos que la proposición uno habla sobre el valor de la empresa, el valor de la empresa apalancada con deuda es el valor de la empresa sin deuda más TC por B, más el escudo fiscal. ¿Vale? Esto es importante tenerlo claro, ¿vale? Eso es importante tenerlo claro. Es decir, el valor de la empresa aumenta con la deuda. Curioso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues que cada euro de deuda genera un ahorro fiscal. Y ese ahorro, pues incrementa el valor de la empresa. Aquí podemos concluir incluso, podemos sacar la conclusión de que la empresa, comparando con la proposición uno sin impuesto, la empresa maximiza su valor si se financia con deuda. Parece maravilloso, ¿verdad? Va incluso en contra un poco del sentido común. Ahora vamos a ver que no es tan bonito todo. ¿Entendéis todo esto? Vamos a ver qué dice la proposición 2, que va sobre el coste del capital propio. ¿Qué tendrán que decir Modigliani y Miller sobre eso? Pues lo que nos dice Modigliani y Miller es que pasa lo mismo que en el caso anterior sin impuestos. Al aumentar la deuda aumenta el coste del capital propio. Os pongo la fórmula que teníamos antes. Antes teníamos que RS era igual a R de U más B partido por S por R de U menos R de B. ¿Os acordáis? Esto era sin impuestos.
para que tengáis el antes y el después. Bueno, pues con impuestos nos dicen que el coste del capital propio, lo que hay que pagar a los accionistas, es igual al de la empresa sin impuestos no, perdón, sin deuda, más B partido por S, y ahora sería RU, RU menos RDB, esto es lo mismo, y lo que añade nuevo es uno menos TC, menos los impuestos. Entonces, fíjate que este término que tenemos aquí es la diferencia que hay en el caso de sin impuestos. ¿Esto qué es lo que significa? Este término que está multiplicando aquí tiene la siguiente interpretación. Esto lo que nos está diciendo es que esto nos indica que el riesgo para el accionista, el riesgo para el accionista es menor, y esto es muy importante, alguna vez lo han preguntado, en el caso sin impuestos. Es lógico, ¿no? Porque el escudo fiscal amortigua el riesgo. Vamos a pensar en esto. O sea, la presencia de ese término uno menos TC indica que el riesgo para el accionista es más pequeño, en el caso de sin impuestos, porque el escudo fiscal amortigua el riesgo. ¿Eso queda claro? Sí. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a considerar los datos del ejercicio anterior, ¿vale? Este que... Fran, no he entendido esto último porque, Dime. a, a ver, indica que el riesgo para el accionista es menor Ujú. en el Claro, caso tiene sin menos impuestos. riesgo el hecho de que la empresa, al tener deuda, tiene que pagar intereses y que esos intereses que pagas de deuda hace que tengas que pagues menos impuestos, pues como que te compensa un poquito, amortigua el golpe, ¿no? Claro, pero el escudo fiscal es cuando tenemos impuestos, ¿no? Hombre, si no hay impuesto, no hay escudo ninguno. Mira la definición del escudo fiscal matemáticamente, ¿cuál es? El escudo fiscal es este cachito que tenemos aquí. Claro, pues entonces si el escudo fiscal amortigua el riesgo, es lo que no entiendo. O sea, no entiendo esta, o sea, esta frase. Indica que el riesgo para el accionista es menor que en el caso sin impuestos, ¿no? Claro, eso es lo que pone ahí, ¿no? O no lo he escrito yo, venga, a Bueno, es ver. que falta Falta la una que. que, claro, es Ah, menor que en vale, el vale, caso vale, sin vale, impuestos. perdón, Vale, perdón, vale. perdón. Espérate, lo voy a corregir. Es menor. Espérate un momento. ¿Qué? Sí, es aquí, ¿verdad? Mm, Ah, sí, perdona. claro, me he liado. Indica que el riesgo para el accionista es menor que en el caso sin impuestos, porque el escudo fiscal amortigua el riesgo. Bueno, en el ejemplo anterior, por ejemplo, qué bien me explico. Em, si suponemos que TC es de un 30%, es decir, esto significa que le damos el valor de 0,3, ¿vale? Tendríamos que el valor de la empresa apalancada, estamos en el caso este, ¿vale? En este caso, en este caso de aquí estamos, ¿vale? Con los mismos datos, pero ahora le añadimos este dato, el de los impuestos, ¿no? ¿Cuál es el valor de la empresa apalancada? Pues sería, según nuestra nueva proposición, es eso, sería 1.000.000, el valor de la empresa sin deuda, más 0,3 por 400.000. Y esto me queda
1.120.000. Fijaos que euros. La empresa vale más. ¿Por qué? Porque la deuda proporciona un ahorro fiscal. ¿Vale? Pero vamos a dar un pasito más y esto lo voy a explicar de una forma muy diferente a como viene en vuestro libro. De hecho, en vuestro libro viene fatalmente explicado, como casi todo. Pero lo vamos a entender bien. Mirad, nos vamos a hacer como una especie vamos a memorizar, vamos a recordar que era el back. Lo vimos en la clase anterior, si no recuerdo mal. Vamos a suponer el caso, voy a poner aquí ahora sobre el back. El back era, pues, el coste del capital propio, donde ponderado con la deuda y las acciones. ¿Os acordáis de eso, verdad? Sobre el back. Vamos a ver qué podemos decir sobre el back. Sin impuestos, aunque esto ya lo he dicho antes, ¿qué es lo que ocurre cuando no tenemos impuestos? Pues el back, ¿vale? Coincide con el RU. Es decir, el back de una empresa desapalancada, no, perdón. Sin impuestos, vámonos aquí arriba, aquí arriba. Tenemos esto, ¿vale? Mirad, este sería el ejercicio, no, lo tenemos aquí. El back es constante, he puesto ahí, ¿vale? Entonces, cuando tenemos, a nosotros lo que nos interesa es saber el back de la empresa apalancada, ¿vale? Queremos saber el back de la empresa apalancada. Vámonos aquí abajo de nuevo. Perdona que os maree. Nos interesa saber cuál es el back de la empresa apalancada. Bueno, cuando no hay impuestos, el back de la empresa apalancada con deuda, le pongo aquí una L para que sepáis que es con impuestos, es igual a esto, al RU. Es decir, cuando no tenemos impuestos, el back de una empresa con deuda es igual al coste de capital de la empresa sin deuda. Aunque la empresa utilice deuda barata, el aumento del riesgo del capital propio hace que el back se mantenga constante. Es decir, la interpretación que le damos a esto es que la estructura de capital, y esto es importantísimo, esta conclusión es importantísima, la estructura de capital no afecta al coste medio de financiación, al coste medio de financiación. El back no cambia. El back es constante, no cambia. El valor de la empresa tampoco. El valor de la empresa tampoco cambia. ¿Vale? Esto es importantísimo, ¿eh? ¿Qué pasa si hay impuestos? Tenemos sin impuestos. Lo que queremos es ver el back de la empresa con deuda. Cuando no tenemos impuestos, todo sigue igual. Cuando tenemos impuestos, el back sí cambia. Y se calcula así. Es igual. Fijaos, el RDU, que es el coste del capital propio de la empresa sin deuda, aquí tendríamos ahora S entre B más S, el interés de la deuda entre deuda B más S. Hasta aquí es la fórmula del VAS que conocíamos. Y ahora esto se multiplica por 1 menos los impuestos.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al meter deuda, fijaos lo importante que es esto. Al meter deuda, el back disminuye. Al multiplicar por uno menos esto, este factor es más pequeñito. Entonces le sumamos un número más pequeñito y esto disminuye. Porque los intereses de la deuda, los intereses de la deuda, al ser deducibles, reducen su coste. O sea, reducen el coste efectivo del back. Y eso se ve aquí. Al multiplicar este término por esto de aquí, que es más pequeño que uno, si tú multiplicas un número por un número más pequeño que uno, lo haces más pequeño, ¿no? Si no te lo crees, haz la prueba. Multiplica 4 por 0,3. ¿Cuánto sería esto? 1,2. Lo has reducido, ¿no? ¿Os dais cuenta? Y esto es algo muy importante, ¿eh? Y eso es universal para todo el mundo que usa Estos una son economía números, Soledad. Estos son números. capitalista. Porque estos son, además, es que esto ya no depende ni de que un país sea capitalista o no, estos son números. Ok, Si tú utilizas estas métricas, esto es lo que hay. Tú vale. metes un vaso de agua en un frigorífico encendido, estés en Rusia, en China, en Taiwán, en España, en Estados Unidos, donde sea, el agua se enfría. Más o menos, pero se enfría. Vale, vale. Entonces, al bajar el back, el valor de la empresa aumenta. Podemos concluir también que al bajar el back, el valor de la empresa aumenta. ¿Vale? Y ahora vamos a ver una serie de conclusiones que creo que son muy importantes, ¿no? Simplemente esto es para repasar. Esto lo voy a decir de palabra. La primera conclusión importante que tenemos que tener es que en un mundo sin impuestos, la estructura de capital no tiene efecto sobre el valor de la empresa. Lo segundo que hemos visto es que el coste del capital propio aumenta con la deuda, pero de manera que el BAC se mantiene constante, ¿vale? Repito, el coste del capital propio, el RS, aumenta con la deuda, pero el BAC se mantiene constante. ¿Mm? Con impuestos, la deuda genera un ahorro fiscal que incrementa el valor de la empresa. Eso es lo que se llama el escudo fiscal. La cuarta conclusión, el cuarto punto a resumir, ¿no? Es que el BAC disminuye cuando aumenta la deuda, porque la deuda neta de impuestos es más barata. La quinta conclusión importante es que el valor de la empresa crece con la deuda en presencia de impuestos, ¿no? Que lo hemos visto también. Y aquí una sexta conclusión. La empresa debería de aumentar su deuda. En principio, cuanto más deuda, mejor. Pero tiene que haber un límite. Porque los costes de quiebra son reales y eso no lo estamos considerando en este tipo de proposiciones. Entonces, no penséis que una empresa se puede endeudar infinitamente para valer mucho. No. La empresa va teniendo más deuda y su valor aumenta, pero aumenta el riesgo de quiebra. Entonces, ahí ya hay que tener, ahí ya hay que tener pues un equilibrio entre el beneficio que te proporciona a ti la deuda y el riesgo que le supone a la empresa. ¿Eso queda claro?
¿Sí o no? Pues venga, vamos a seguir y vamos a ver ahora qué es la UPA, también conocida como utilidad por acción. ¿Qué silencio hay en clase hoy? ¿No? ¿No habláis ninguno? ¿Alguien tiene alguna deuda? ¿Alguna deuda, digo, alguna duda? ¿Algo que decir? ¿Me escucháis? Sí, estamos ¿Estáis todos pensando. dormidos? No, no Estamos creo, escuchando no. todas, No atentas. creo que estamos Muy bien. dormidas o dormidos. Vale, vale. Bueno, vamos a ver qué es la utilidad por acción. Hoy nos vamos a fumar toda la teoría de este tema. De verdad que me he hecho un esfuerzo muy grande para que todo se pueda, para que todo sea lo más práctico posible y para condensarlo todo. Todo esto que os he explicado en el libro viene fatalmente explicado. Tendrías que cogerte parte de los libros de la bibliografía complementaria para sacar conclusiones que yo he sacado ahí y que preguntan en los exámenes. Yo os lo doy todo masticadito, ¿vale? Para que vosotros solo tengáis que tragar lo que os explico y después lleguéis al examen, lo mostráis y listo, ¿vale? Utilidad por acción, la UPA. Esto tiene diferentes nombres. También se le llama el BPA o beneficio por acción. O lo que le he dicho al principio de clase a Soledad. Sí, ¿cómo lo has llamado antes? EPS. Earning per share. Ok, Beneficios por reparto. Vamos. vale, vale. Ujú. Estos son los otros nombres que normalmente en la bibliografía que hay, que es toda anglosajona, inglesa y americana, porque para eso son los padres del capitalismo, ¿no? El nombre que reciben es este. Lo digo por si veis GPS, no es ninguna empresa de transporte de paquetes. Es eso, el beneficio por acción, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Es un indicador que mide cuánto beneficio, cuánto beneficio neto, eso es importante, corresponde a cada acción en circulación. A cada acción en circulación. Hay una fórmula que es muy fácil saber. Vamos, la fórmula ya está dicha en la definición. La UPA es igual, pues al beneficio neto, ¿vale? El beneficio neto dividido entre el número de acciones en circulación, ¿vale? Entonces, la UPA lo que te viene a decir es, lo que te indica es la parte del beneficio que pertenece a cada acción. Si la empresa, fijaos en la fórmula, gana más beneficio, aumenta la UPA. Pero la UPA también puede aumentar manteniendo el mismo beneficio y disminuyendo el número de acciones. Eso es importante, porque uno puede pensar, ostras, cuanto mayor sea la UPA de una acción, más beneficioso para el accionista. Ten cuidado, te pueden estar engañando. Porque a lo mejor una empresa que tenga 1 millón de euros de beneficio, si la empresa tiene 1 millón de acciones, pues 1 millón entre 1 millón, 1 euro. Y dices tú, hostias, 1 euro por beneficio. Pero a lo mejor hay una empresa que tiene 1.000 euros en beneficio, pero tiene 20 acciones, pues la UPA sería de 50. Entonces dirías tú, hostia, la empresa que tiene una UPA de 50 es mejor. No, tiene una UPA mayor porque aun teniendo un beneficio muchísimo menor, tiene muchísimas menos acciones en circulación. Cuidado con eso, ¿eh? Vamos a ver ahora qué es la relación entre la UPA y el EBIT.
El EBIT es un concepto que a veces no termináis de entender bien. A ver si consigo explicarlo bien, ¿vale? ¿Qué es el EBIT? Se escribe así. El EBIT, esta palabra es un acrónimo inglés. Esto, si no recuerdo bien, no recuerdo más, es el Earnings Before Interest and Taxes. Quien sepa un poquito de inglés, eso se traduce como el beneficio antes de intereses e impuestos. En España, en el mundo, bueno, en el mundo latino, a esto se le suele llamar el resultado de explotación. Resultado de explotación. Si leéis informes económicos y eso, ¿vale? Entonces, l- hablando así en plata, es la ganancia que genera la empresa únicamente con su actividad productiva. Esto sería la ganancia de la empresa, ¿vale? Esto es la ganancia de la empresa únicamente, únicamente con su actividad productiva. Lo escribo así, actividad, para que lo tengáis bien, productiva. Sin tener en cuenta, ¿vale? Ni cómo se financia, si usa deuda o capital, o los intereses de la deuda, y lo que paga de impuestos. ¿Vale? Esto es la ganancia de la empresa con el desarrollo de... Entonces, ¿qué es lo que mide el EBIT? Pues mide la rentabilidad del negocio puro, ¿no? Sin los efectos de la financiación ni nada. Permite saber si una empresa es buena operando, independientemente de cómo esté su estructura de capital. Las perras que genera esa empresa, ¿no? El EBIT también permite comparar empresas. Esto lo estoy diciendo de palabra y no lo estoy escribiendo, ¿vale? Pero es importante. El EBIT también permite comparar empresas, ¿no? Porque puede haber empresas que tengan estructuras de capital diferentes, es decir, una más deuda, otra menos. Entonces nos permite ver cuál es la que produce más dinero, ¿no? Y saber conocer el EBIT es importantísimo para lo que vamos a ver ahora, que es calcular el punto de equilibrio entre la UPA y el EBIT. ¿Para qué se hace eso? Pues para analizar lo que se conoce como el apalancamiento financiero óptimo. No es, no es relativamente difícil y lo vamos a ver ahora, ¿vale? Lo vamos a ver ahora y vamos a darle caña porque esto es muy interesante, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que se conoce como el equilibrio UPA-EBIT o punto de indiferencia. ¿Vale? Vamos a ver ahora lo que se llama el equilibrio UPA-EBIT. También se le conoce como punto de equilibrio, el punto de equilibrio, o también se le llama punto de indiferencia. En vuestro libro no lo llaman así, lo llaman punto de equilibrio, ¿vale? Os voy a explicar esto. Esto ya seguiremos en la próxima clase, pero os quiero hacer un breve adelanto. Quiero hacer un breve adelanto para que más o menos pues sepáis por dónde van a ir los tiros. ¿Cómo vamos nosotros a enfocar esto? Nosotros lo vamos a enfocar de la siguiente forma.
esto lo vamos a ver con más tranquilidad en la próxima clase, ¿vale? Pero quiero dejaros una idea para que sepáis por dónde seguir. A ver, ¿cómo os explico yo esto? El objetivo nuestro es el siguiente. Nosotros em, hemos definido la UPA como el beneficio neto de los accionistas partido entre las acciones en circulación. Si no hay deuda, si no tenemos deuda, no deuda, y no hay impuestos, ¿qué es lo que ocurre? Pues la UPA será el EBIT dividido entre el número de acciones, ¿verdad? El EBIT entre el número de acciones. Es decir, lo que la empresa genera, quitamos los costes, bueno, incluso quitando los... Fíjate que por la definición es antes de los intereses y las tasas, pero se supone que descontando los costes a los acreedores y los costes de producción, ¿no? Entonces cogemos el EBIT, lo dividimos entre el número de acciones y listo. Nos podemos encontrar también, nos podemos encontrar también con la siguiente situación, ¿vale? Vamos a suponer que sí hay deuda, pero no impuestos. Es importante esto que estoy explicando ahora para que en la próxima clase sepáis por dónde, para coger el hilo de la siguiente clase sin tener que volver a explicarlo todo de nuevo. Entonces la UPA en este caso la calcularíamos de la siguiente forma. Haríamos el EBIT menos los intereses de la deuda, es decir, B por R de B. Y eso dividido entre el número de acciones. Sin embargo, el caso más genérico es que si hay deuda, uy, si hay deuda, perdona que me están llamando por teléfono, si hay deuda y si hay impuestos, que es el caso más realista, ¿no? En este caso la UPA se calcularía como el EBIT menos los intereses de la deuda, es decir, la deuda por el tipo de interés, y esto multiplicado por 1 menos TC, dividido entre el número de acciones. ¿Vale? ¿Alguien puede decir, bueno, Frank, que me tengo que estudiar las tres fórmulas de la UPA? No, realmente es una. Realmente es solo una fórmula, que es esta de aquí. Porque si no hay deuda, R de B vale cero, y entonces esto sería esto menos esto y me quedaría EBIT por esto. Si no hay impuestos, TC sería cero, uno menos cero es uno, entonces me quedaría solamente esto. Y si no hay ni impuestos ni deuda, esto sería cero, me quedaría el EBIT, esto sería cero, uno, EBIT por uno, y me quedaría esto. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, Estas tres fórmulas, como ya digo, realmente son solamente una. De hecho, podemos decir, si no hay deuda, ¿qué es lo que ocurre? Que B vale cero, ¿sí o no? Y entonces al valer B cero, pues cero por lo que, por el interés de la deuda. Mira, si no hay deuda, no hay interés de la deuda, pero bueno, vamos a suponer que solamente es la deuda cero, ¿no? Pues cero por esto cero y este término no estaría. Y que sería el EBIT por esto. Si no hay impuestos, TC vale cero. Entonces te puedes aprender esta fórmula y según lo que haya o lo que no haya, quitas el término que quieras quitar. Quitas este término si no hay deuda. Vamos a ponerlo en diferentes colores, ¿vale?
Este término de aquí, el verde, vamos a ponerlo en color cian. Si no hay deuda, quitas este término de aquí y te quedaría pues lo que queda. Y si no hay impuestos, quitas este término de aquí. ¿Vale? Quitas el término este de aquí. Si no hubiese impuestos, pues quitas este término de aquí. Y entonces te quedaría pues el caso este más simple. Bueno, pues en la próxima clase vamos a seguir por aquí. Terminamos de explicar lo que queda. No os quiero agobiaros más porque lo que queda ahora es un poquito más complicado. Y ya empezamos a hacer ejercicios de todo esto. ¿Vale? ¿Os parece bien? Vale. Ok. Vamos a Sí, cortar sí, aquí la perfecto. clase.